Vamos a inclinar nuestros rostros y después entraremos de lleno al estudio de la palabra del Señor. Eterno Dios, que moras en las alturas y habitas en todo lugar, especialmente, Señor, en nuestros corazones, porque ya te hemos aceptado como nuestro único y salvador personal. Tu palabra dice claramente, Señor, que ya somos sellados por el Espíritu Santo y que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino te pertenece a ti, porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, ha llegado este momento importante, especial en nuestras vidas. No me refiero a que es más importante que los cantos son importantes, pero en el sentido de que cobra un gran valor, una gran importancia en nuestra vida espiritual el estudiar tu palabra. También el cantar, orar y todo lo que hacemos dentro de nuestra programación es muy importante porque es parte de nuestra adoración. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, entender tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Estaban dos personas por allí conversando y el uno comenzó a decir al otro, dice el horóscopo que el día de mañana va a estar lloviendo mucho. Y la persona decía, yo no creo en esas cosas, deja de molestar. No, viera que otra cosa dijeron también, que esto va a pasar, viene un terremoto más después. Y la otra persona dice, deja de molestar, yo no creo en esas cosas. Tanto que insistía la otra persona, al final la otra persona dijo, ya deja de molestar porque nosotros los Aries somos muy impacientes. O sea que él también creía en eso, sabía él cuál es su signo zodiacal. Muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser engañados por las cosas que hay en el mundo. Yo quisiera continuar, hermanos, con esta enseñanza sobre el ocultismo. Y debo decirles que vengo a cerrar esta serie de enseñanzas sobre el ocultismo. Así que, hermano, hermana, prepare su mente y su corazón para que juntos vamos a estar estudiando la santa y bendita palabra del Señor. Quisiera invitarles rápidamente que vayan conmigo a Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, y pueden ir al capítulo 33. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer los versículos 1 al 13. Por supuesto, no vamos a explicar, o no voy a explicar todos estos versículos, son muchos, pero me gustaría que la leamos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 al 13. Yo sé que apenas se sentaron, hermanos, pero si gustan ponerse de pie una vez más lo pueden hacer y ya de ahí van a estar un buen tiempo ahí sentados en su lugar. Voy a confirmarles la cita bíblica, está en el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 al 13. Leemos, hermanos, la palabra del Señor. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó también altares en todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a
adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. En la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar ejemplos que debemos imitar y que pueden traer bendiciones en nuestras vidas. Pero también podemos encontrar ejemplos en la Biblia que por nada del mundo debemos imitar, porque pueden traer cosas malas sobre nosotros. Tal vez usted se podría preguntar, ¿por qué en la Biblia habla de personas que fueron malas? Habla de personas que hicieron cosas contrarias a la voluntad de Dios. Están allí no para imitar, sino para tener cuidado de hacer lo mismo, porque debemos leer toda la historia. Cuando tú lees un libro, tú debes leer todo ese libro y entender su contenido. Igual cuando ves una película, tú debes ver esa película desde el inicio hasta el final y vas a entender de lo que se trata. Hay un problema con muchas personas, espero que ya no hayan aquí, ¿verdad? Anteriormente habían estos problemas en las iglesias de las novelas, y las novelas tardan meses, sus capítulos. Pero hay personas o hasta cristianos deciden ver una novela desde su parte inicial hasta su parte final para entender todo de qué se trata. Se convierten en noveleras, las hermanas, noveleros, los hermanos. Ya no existen de esos ahora, ¿verdad? Pero ahora los que existen son los que son adictos ahora al Netflix, al YouTube, al Facebook. El diablo ha cambiado su estrategia. Sigue atacando, sigue robando el tiempo. Sí, él sigue robando el tiempo. Pero yo les quiero decir una cosa, amados hermanos, de lo que yo estoy hablando. Que para entender algo, hermano, debes ver desde su inicio hasta su final. Tú puedes ver en la vida de alguna persona o algún personaje bíblico de cosas malas que hizo, y usted puede decir, bueno, si esta persona hizo cosas malas, pues yo puedo hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó con la persona al final? ¿Leíste toda la historia? Porque si no leíste toda la historia, entonces puedes estar dejando cosas que pueden ser atemorizantes. Lo bonito entonces de entender las cosas te puede dar una idea entonces qué es lo que viene después. A veces cosas buenas, a veces cosas malas. Puede ser un final triste o un final alegre. Déjenme contarles brevemente de un niñito, dice que miraba una película y aquí aparecían en la película escenas de terror, escenas de horror y que personas sufriendo, y llega el papá y mira al niño, pero el niño no se asustaba, el niño como que no le afectaba nada lo que miraba en la película, y se miraba a una persona en peligro de muerte, y el padre viene y dice, ¿ves la película? Hay muchas cosas horribles y ni te asusta. Mira, una de
Y el niño viene y dice a su papá sonriendo y le dice: papá, es la segunda vez que estoy viendo esta película. Y yo sé que esa persona que está en peligro de muerte ahorita, al final de la película realmente no muere. Entonces, o sea, el niño diciendo: ya sé de qué se trata, ya no me da miedo lo que está entre toda la escena, porque yo sé que la persona al final sobrevive. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto, hermanos? Debes entender una historia, o quieres entender una historia en la Biblia, no veas una parte nomás, sino vea todo. ¿Qué pasó al final? Aquí encontramos el caso de un personaje, un rey de Israel que llevó el nombre de Manasés. Manasés era el hijo del rey Ezequías, y Ezequías fue aquel hombre que se había enfermado, pero cuando oró al Señor, dice la palabra del Señor que el Señor le concedió vivir 15 años más aquí en el mundo. Y de ahí nació entonces Manasés. Ezequías había hecho lo bueno, pero su hijo Manasés hizo cosas malas, desviando al pueblo de Israel. Él hizo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Yo quisiera, hermanos y hermanas, que fijen su mirada conmigo en el versículo 6. Es ahí donde quiero hablarles un poco específicamente. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Si alguien nos ayuda a checar aquí la temperatura, se me hace que está puesto calentón o algo, no sé cómo se sienten ustedes ahí, pero si alguien nos puede ayudar, le vamos a agradecer. Segundo de Crónicas 33, 6. Van a notar conmigo aquí, hermanos, qué es lo que este hombre hizo. Leamos versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Ya habíamos dicho anteriormente que pasar los hijos en el fuego es una práctica diabólica. Es algo que la palabra del Señor prohíbe. Ahora dice: y observaba los tiempos. Estamos hablando de la vida de Manasés, hijo del rey Ezequías, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice: y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones. Escuchen eso, hermanos. Era dado a adivinaciones. Entre todo lo que hemos estado estudiando, hablando del tema del ocultismo. El ocultismo abarca, hermano, los hechiceros, brujos, adivinos, los astrólogos y todo lo demás que hemos hablado, las personas que dicen predecir el futuro. Dice la Biblia que este rey Manasés comenzó a acudir a los adivinos preguntando qué venía más adelante. Y luego dice: y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué quiere decir esta palabra exceder? Pasar de lo límite. Es como cuando tienes un recipiente y comienza a llenarse de agua a tal nivel que se llena y se rebasa todo. Igual pasó con el rey Manasés. Dice la palabra del Señor que él se excedió con los pecados. Hasta puso en el templo, en la casa de Dios en Jerusalén, una imagen que Dios prohíbe. Comenzó a reedificar una vez más los altares donde se ofrecían sacrificios a los falsos dioses que su padre Ezequías había derribado, pero él viene y lo comienza a reedificar otra vez. Ahora aquí viene el grave problema, hermanos. Sigan leyendo conmigo versículo 6. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que causó el pecado de este hombre? ¿Qué es lo que causó Manasés por haberse desviado de los caminos del Señor? Porque dice el versículo 2 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. Él se desvió por completo, excedió con todos los pecados, iba a adivinos, consultaba el horóscopo. Esto ya existía desde antes, hermanos. La hechicería, la brujería ha existido desde antes. ¿Qué significa la hechicería? Si usted se pregunta, la hechicería dice que es el arte supersticioso de hechizar. Cada una de las cosas que emplean los hechiceros en su arte. También dice que hechicería es el acto supersticioso de hechizar, de dañar a alguien. Ahora más adelante les voy a hablar de otras cosas
también dice que es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas o invocaciones al poder de espíritus o dioses, magia y hechicería, acciones con las que pretende domesticar potencias ocultas, dice, para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenadas aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurren o no a la intervención de los demonios. O sea, detrás de todo esto, hermanos, hay un poder maligno. Ahora, posiblemente muchos han escuchado algo de esto. Por ejemplo, se habla de la magia blanca y de la magia negra. Todo esto también está relacionado con lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es la magia blanca? ¿Qué es la magia negra según ellos? Existen todos los que trabajan con todo esto. Déjenme decirles rápidamente, hermanos. Se dice que la magia negra consiste en maleficios o maldiciones especiales y el mal de ojo que causan daño a los enemigos del que la practica. Por otra parte, dice que la magia blanca, dicen sus practicantes, produce buenos resultados rompiendo los maleficios y anulando las maldiciones. O sea, si usted está captando la idea ahorita, la magia negra es dañar a una persona, pero la magia blanca, según ellos, es ayudar a una persona. Ahora, ¿será que todo esto está bien? ¿Será que realmente Dios permite que haya una persona que quiere tomar el lugar de él y que sea la que dice ayudar a otra persona? Eso es lo que tiene que ver con la magia blanca. Ahora escuchen estos, en algunos pueblos antiguos la magia negra estaba prohibida bajo pena de muerte. Sin embargo, la Biblia va más lejos y prohíbe toda forma de magia espiritista. Hemos estudiado, por ejemplo, Deuteronomio 18, 9 al 14, donde el Señor le dice al pueblo de Israel, no practiquen estas cosas. Pero todo esto tiene que ver con magias, supersticiones, entonces supuestamente poderes obtenidas gracias al conocimiento y a la sabiduría sobrenaturales. El hechicero trata de influir sobre personas y acontecimientos futuros. La Biblia las condena. La Biblia difiere singularmente de los escritos de otros pueblos antiguos, pues todas las referencias que hace a estas misteriosas prácticas o artes mágicas son condenatorias por la Biblia. En ningún lugar de la Biblia se recomienda la magia blanca para anular los maleficios de la magia negra. Por el contrario, insta a nosotros los cristianos a buscar solución en el Señor cuando hay cosas que comienzan a venir en nuestras vidas. ¿Qué había pasado con el rey Manasés por haber caído en este error o en este pecado? Veamos, hermanos, ahora leamos los versículos 11. Versículos 9 al 11, y usted se va a dar cuenta conmigo ahí de lo que había pasado con este hombre. ¿Qué fueron las maldiciones o qué vino sobre él más después? Leamos, hermanos, dice así, versículos 9 al 11, ahí donde estamos en segundo de Crónicas. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, se endurecieron, no quisieron hacer caso al Señor. ¿Qué pasó entonces? Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. ¿Cuál es el fin de los que practican toda clase de ocultismo? De acuerdo a estos versículos, hermanos, pueden traer sobre ellos mismos la ira de Dios.
De acuerdo al versículo anterior, versículo 6, donde leímos, dice que él hizo encender la ira del Señor sobre él mismo por haber hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué más pasó con el rey Manasés? Había sido llevado cautivo, aprisionado con grillos, o lo que conociéramos ahora como las esposas que usan los policías. Así lo llevaron, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Ese fue el castigo para este hombre. El Señor lo castigó. Ahora aquí viene una buena noticia, amados hermanos y hermanas. Manasés se había arrepentido. Igual ahora, si alguien ha cometido el error de consultarse con brujos, con hechiceros, con adivinos, hoy debes arrepentirte. Hoy debes pedir perdón al Señor por haber cometido ese pecado, porque si te arrepientes, Dios te puede perdonar. Y la Biblia así lo dice. Lean conmigo ahora versículos 12 y 13. Y en estos versículos está más que claro, hermanos, que Manasés se había arrepentido. Y por haberse arrepentido, Dios lo perdonó, porque Dios es un Dios perdonador. Leamos, hermanos, dice así: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. ¿Qué más dice, hermanos? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Subrayo esa palabra, humillado. El hombre se humilló cuando vio que estaba siendo castigado, corregido por Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el rey Manasés se había humillado delante de Dios. Hermanos, hermanas, cuando una persona se arrepiente verdaderamente de todo corazón, se va a humillar. Cuando una persona se da cuenta que está actuando mal, cuando entonces se da cuenta que está contrario a la voluntad de Dios, cuando se va a humillar, Dios lo puede perdonar. Dios es un Dios perdonador. Todos en algún momento podemos cometer errores, pecados, pero si hay humillación y arrepentimiento en nosotros, eso nos lleva entonces nuevamente en nuestra comunión con Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el rey Manasés se había humillado después de todos sus pecados, de las prácticas del ocultismo, pero cuando él se arrepintió, lean conmigo, hermanos, el versículo 13. Y habiendo orado a él se arrodilló al Señor, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era, hermanos, que Jehová era Dios. Arrepentimiento, humillación, humillarse ante Dios. Hermana, hermano, Dios es un Dios tan grande, tan perdonador. Él da siempre una salida, una alternativa para las cosas que a veces pasan en nuestra vida, pero siempre y cuando que haya un verdadero arrepentimiento. Aquí vemos claramente entonces la vida del rey Manasés, que él se había humillado delante del Señor. Él se había equivocado como los demás. Él se había ido detrás de los dioses, de las imágenes y todo, como había hecho Saúl, como dijimos en una de las enseñanzas. Igual Jezabel, se habían corrompido. Pero hay una gran diferencia aquí en la vida de Manasés, que él después se arrepintió. Y por haberse arrepentido, el Señor lo perdonó. Y es exactamente, amados hermanos y hermanas, lo que usted y yo debemos hacer. Podemos leer en otras partes de la Biblia, en las Escrituras, que también habla de personas que habían hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios, consultándose a los hechiceros, haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, pero que también hubo un momento que ellos se arrepintieron. Los que no se arrepintieron, no hubo perdón de Dios para ellos. Habían personas que vivían esta forma de vida, habían estado haciendo estas cosas de la hechicería en el Imperio Romano, en los días de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Ahora déjenme mostrarles una historia, hermanos, de un hombre que se llama en la Biblia Bar Jesús, que vivía en Chipre y
y que este hombre había practicado también todas estas cosas, la magia y todo lo demás. Vayan rápidamente conmigo a Hechos capítulo 13. Dejamos segundo de Crónicas, ahora vamos para Hechos. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11. Y en estos versículos nos vamos a dar cuenta de un hombre, pero que lamentablemente este hombre no se arrepintió, pero luego les mostraré otros dos casos de un hombre que se había también arrepentido y de otro grupo de personas que practicaban estas cosas, pero que hubo arrepentimiento en ellos. Pero el primer caso que quiero mostrarles de este hombre que vivía en Chipre, que se llamaba Bar Jesús, vamos a darnos cuenta en qué manera o en qué forma se refirió el apóstol Pablo a él. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11. Ya lo tienen, hermanos. Pónganse de pie un momento y vamos a leer estos versículos. Hechos capítulo 13, versículos 6, llegamos al 11. Y dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les insistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando él en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayó sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Y el punto aquí, hermanos, es que este hombre, Bar Jesús, nunca se arrepintió. Pero si se hubiera arrepentido, yo les aseguro que Dios lo hubiera perdonado. Porque tenemos otros casos de otras personas que sí se habían arrepentido, que sí habían dejado sus malas prácticas, abandonando la hechicería y abrazaron el cristianismo, y Dios los perdonó. Ya que estamos de por sí aquí en Hechos, me gustaría que retrocedan conmigo al capítulo 8. Yo les quiero mostrar ahora el caso de otro hombre que se llamaba Simón y vivía en Samaria. Y este hombre dice que también practicaba todas estas cosas, pero que este hombre se arrepintió, como había pasado con Manasés. Hechos capítulo 8, versículo 5. Leamos, hermanos, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 8, versículo 5. Dejamos algunos versículos en medio, luego pasamos al versículo 9 al 13. Leamos, hermanos, dice así: entonces Felipe, recuerden que Felipe era uno de los 7 diáconos y que fue un gran predicador, no necesitaba ser un apóstol, pero el Espíritu Santo lo ungió de poder. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora pasemos al versículo 9 hasta el 13. Dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino
se bautizaban hombres y mujeres. Ahora aquí viene esta parte que es muy importante, se pone interesante este relato. Versículo 13. Entonces creyó Simón mismo. ¿Quién era Simón? Según lo que ya leímos, era un hombre que practicaba la magia, engañando a las personas. Era un engañador, así los llama la Biblia. Pero este hombre dice que creyó, se arrepintió, en otras palabras, aceptó a Cristo en su corazón. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué pasó con este hombre que se había arrepentido, hermanos? ¿Dios lo perdonó, sí o no? Sí. Yo puedo basarme en este versículo si alguien viene y me preguntara: hermano, ¿qué piensa usted? Si un brujo, un hechicero, un adivino se arrepiente, ¿será que hay salvación para él? ¿Será que Dios lo puede perdonar? ¿Qué diríamos, hermanos? Yo les diría: sí, claro, porque se arrepiente, porque está dispuesto a abandonar todas esas prácticas. El reino de los cielos es para todos aquellos que se arrepienten. Yo te quiero decir en esta tarde, hermano, hermana, no importa que haya sido en el pasado donde Dios te ha sacado, pero que cuando te arrepentiste, Dios te aplicó su perdón. Ahora ya eres un hijo del Dios, te mira ahora como su hijo, como su tesoro, como alguien de valor para Él. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, hay perdón de Dios. Ahora yo les quiero mostrar también con la Biblia, con la palabra de Dios, de un grupo de personas que decidieron también dejar todas estas prácticas diabólicas, todos estos engaños del diablo, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 19. Si usted salió de la casa hoy diciendo: yo voy al templo, a la casa de Dios a estudiar la palabra de Dios, pues a estudiar entonces, a leer la Biblia, a enriquecer nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, solo voy a leer o vamos a leer unos cuantos versículos, aunque realmente este relato comienza desde el versículo 1 hasta el 41. Sería bueno leer todo el capítulo 19 y si usted tiene tiempo lo puede hacer después, pero este caso pasó en Éfeso, de un grupo de personas que vivían en el engaño, pero que ellos se habían arrepentido. Pero en esta ocasión solo vamos a leer, o en este momento solo vamos a leer los versículos 18 al 20. Hechos capítulo 19, versículos 18 al 20. Léalo conmigo, dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa, hermanos? Habían practicado la magia. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que usted ve aquí conmigo? Que aquí hay un grupo de personas que vivían en el engaño, que practicaban la magia. Ya les dije hace un momento, se habla de la magia negra y de la magia blanca. Según ellos, la magia negra es para causar males a una persona. La magia blanca, según ellos, es para ayudar a una persona. Tanto la magia blanca, la magia negra es contraria a la voluntad de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor que estas personas practicaban todo esto de la magia, pero que ellos se habían arrepentido. Si usted lee bien el versículo 19 conmigo, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Si algún día usted quiere ir en alguna librería donde venden cualquier clase de libros, menos una librería cristiana, pero donde hay alguna librería pública, usted puede encontrar libros de magia.
te pueden orientar cómo hacer una oración de los magos, de los brujos, hechiceros. Todo eso existe, puede una persona conseguirlo. Y dice que estas personas tenían un montón de libros, que eso era lo que leían, se educaban, cómo practicar todo esto de la magia. Hay personas que pueden tomar la decisión de aprender todo esto y según que si no lo aprenden bien, eso los puede perjudicar también, porque todo es obra del diablo. Ahora, hay algo impresionante aquí, hermanos. El precio del arrepentimiento de estas personas fue quemar todos esos libros. ¿Cuánto dice que era el valor, hermanos, de acuerdo a la moneda de ellos en Éfeso? ¿Cuánto dice que era el valor de todos esos libros? 50,000 ¿qué? Piezas de plata. Yo les voy a dar un dato importante aquí. Haciendo un cálculo, no uno exacto, pero haciendo un cálculo, se dice que esa cantidad de esos libros, del dinero invertido ahí, se calcula que hay como $37,200. Eso era lo invertido en esos libros de magia, pero no les importó quemar todo, porque sabían que eso estaba mal, entendieron la palabra del Señor, quemaron esos libros. $37,200. Lo que ellos agarraron es como quemar ese dinero en el fuego. ¿Pero por qué lo hicieron, hermanos? Porque se arrepintieron, porque entendieron la palabra de Dios. Cuando el Señor llega en la vida de alguien, vienen muchos cambios, viene la transformación. Comienza a dejar todas esas prácticas que hacía en el pasado, ahora comienza a hacer cosas que al Señor le agrada. Les decía hace un momento, hermanos, el fin de los que practican toda clase de ocultismo. ¿Qué puede pasar con ellos? ¿Qué pasó con el rey Manasés? Dice la Biblia que él trajo la ira de Dios sobre él. ¿Cuál es el fin de los que practican toda clase de ocultismo? O hechiceros, o brujos, todos ellos. ¿Cuál será el fin de ellos? Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El último libro de toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Aquí la Biblia, la palabra del Señor nos va a enseñar, nos va a decir cuál será el fin de los hechiceros, de aquellos que practican todas estas cosas de males, engañando a la gente. Apocalipsis 21, 8. Leamos, hermano, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, ¿y quiénes más, hermanos? Y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál será el fin de todos esos hechiceros, hermanos? Esos que practican todas estas cosas en el mundo. Los hechiceros tendrán o serán castigados en el lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Ese será su triste final, porque Dios lo condena, Dios lo prohíbe. Ese será el destino final de estas personas. Ahora, pero insisto, hermanos, pero si se arrepintieran antes de tiempo, antes de morir, como había pasado con Manasés, como había pasado con los otros personajes que mencionamos en Hechos, de los de Éfeso que se arrepintieron, si ellos se arrepintieran, hermanos, por supuesto que Dios los puede perdonar. Y ellos pueden entrar sonrientes, felices en el reino de los cielos, pero solo que si haya arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que el fin entonces de los hechiceros será que serán echados en el lago que arde con fuego y azufre.
No tiene mucho que habíamos estudiado sobre el tema del infierno, y el infierno será el triste final de todos aquellos que endurecieron su corazón y que nunca quisieron aceptar a Cristo en su corazón. La hechicería es tan antigua. Hay un personaje que se menciona que era un historiador. Ese hombre se llamaba Hammurabi, corrijo el nombre, Hammurabi con H. En uno de los códigos de Hammurabi, él menciona de la hechicería desde el año 1725 a 1686 antes de Cristo. Fue practicada también la hechicería en Egipto en el tiempo de Moisés, pero va más allá. Fue practicado también en el tiempo de José, antes que Moisés viniera. Para ahorrar tiempo, hermano, voy a pedir a algún hermano de esta fila, o voy a especificar, hermano Ramiro nos puede buscar Éxodo 7:22. Éxodo capítulo 7, versículo 22. Y voy a ver quién más se doy privilegio. Mi hermano Sebastián Gaspar nos lea ahí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 8, versículo 7. Ahora me gustaría pedir a un hermano de este lado, vamos a ver quién. Hermano, déjenme ver bien aquí, que están agachados, no veo sus rostros, no quiero cambiar sus nombres. Hermano Esaú, nos busque, hermano Efraín o Esaú son sus dos nombres, ¿no? Nos busque rápidamente, hermano, Génesis capítulo 41. Y nos va a leer dos versículos, versículo 8 y versículo 24 de ese capítulo. Génesis capítulo 41, versículo 8 y 24 del mismo capítulo. Ahora, lo que yo quiero mostrarles aquí, hermanos, que la hechicería, esta práctica, viene desde antes. Había desde el tiempo de Moisés, había desde el tiempo de José. Escuchemos primero lo que dice Éxodo 7:22. Hermano Ramiro dice así. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y tal como Dios lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Amén. ¿Escucharon, hermanos? ¿Habían hechiceros de por sí en el tiempo de Moisés o no? Sí. Dice que los hechiceros hicieron lo mismo como Moisés. Querían demostrar también que tenían poder. Ahora, la gran diferencia es de que Moisés era respaldado 100% por Dios, pero mientras los hechiceros de Faraón eran 100% respaldados por el diablo. Ahora, escuchemos lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en Éxodo, capítulo 8, versículo 7. Hermano Sebastián, y dice así. Éxodo, capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir maná sobre la tierra de Egipto. Amén. La Biblia sigue diciéndonos ahí que los hechiceros que trabajaban en la corte suprema del rey Faraón también hicieron lo mismo. Ellos dijeron, no hay nada extraordinario en lo que muestra Moisés, nosotros también podemos. Y demostraron también sus hechicerías. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo mostrarles con esto? Que la hechicería no surgió apenas hace 100, 200 años, ya existía desde mucho tiempo atrás, aún antes del tiempo de Moisés. Vamos a escuchar con el hermano Esaú, Génesis capítulo 41, versículo 8 y 24. ¿Qué hacían también los magos? Como ya les dije, magos, hechiceros, encantadores, todos estos son los mismos. Ahora, escuchemos qué dice Génesis 41, 8 y 24. Sucedió que por la mañana estaba agitado el espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y las espías menudas devoraban las 7 espigas hermosas, y no lo he dicho a los magos, mas que no hay quien lo interprete. Amén. Gracias, hermano. Escucharon, hermanos, ahí la Biblia dice que también existían estos magos en el tiempo de José. José, un hombre que vivió muchos años antes de Cristo, siglos antes de Cristo,
Los magos ya existían, los hechiceros ya existían. Así que, hermanos, todo esto, el ocultismo, la hechicería, la brujería, la adivinación, los astrólogos, etcétera, etcétera, no es algo nuevo, hermanos. Ya existía desde antes. ¿Y quién está detrás de todo esto? El diablo, engañando a las personas, engañando a la gente. Tengo muchas cosas más que quiero enseñarles, que quiero compartir con ustedes, pero el tiempo ha avanzado, hermanos. Solo quiero mostrarles algunos otros versículos más y lo vamos a ir cerrando. Todo esto de la hechicería, también el apóstol Pablo lo menciona entre las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, vamos rápidamente a Gálatas. Gálatas capítulo 5, vamos a leer rápidamente versículos 19 al 21. Como yo les mencioné al principio, hermanos, hoy estoy cerrando esta serie de enseñanzas sobre el tema del ocultismo. Y Pablo también incluyó esta clase de pecado entre la lista que él menciona de las obras de la carne, que los que practican todas estas cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Leamos, hermanos, dejemos que la Biblia sea la que nos hable. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, Gálatas 5, 19 al 21, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías. ¿Cuál es lo séptimo, hermanos? Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Entre toda esta gran lista de 17 pecados, entre estos pecados está la hechicería. Y Pablo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así dice la Biblia, así dice la palabra del Señor, no lo digo yo. La gente, tanto endurecida con todos los engaños del mundo, podemos leer en Apocalipsis 9:21 que ni se arrepentirán en el tiempo de la tribulación. Las personas que ya han endurecido su corazón, no habrá arrepentimiento en ellos. Los hechiceros estarán fuera de la santa ciudad. No habrá lugar para ellos en la nueva Jerusalén. Rápidamente les leo Apocalipsis 22:15. Si usted tiene la habilidad de buscarlo, vaya rápidamente conmigo ahí. Apocalipsis 22:15 nos habla del glorioso futuro de la nueva Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que no van a entrar en la santa ciudad de la nueva Jerusalén? Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice que ellos estarán fuera. Y entre todos estos que estarán fuera se mencionan los hechiceros. Vamos a ir terminando, amados hermanos y hermanas. ¿A quién acudir cuando hay cosas malas que comienzan a venir en nuestras vidas? ¿Dónde podemos encontrar ayuda? ¿Será que puedo ir con el mago y decirle, o el hechicero, por favor, practíqueme la magia negra para dañar a esta persona, o la magia blanca para sanar a esta persona? ¿Dónde debo ir? ¿Qué me aconseja la palabra del Señor? Hermano, déjenme decirles, la Biblia nos insta a que nuestra fe sea depositada en el Señor, que nuestra oración sea a Dios y confiar en el Señor y protegernos contra todas las fuerzas espirituales inicuas y todas las actividades ocultistas en el mundo. Y que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que a quien debemos ir y acudir
Cristo mismo nos enseña a pedir que Él mismo nos libre de todos estos engaños, sobre todo los males que puede venir en nuestra vida. Cerremos con Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Aquí el Señor mismo nos va a decir en su palabra a quién debemos acudir cuando las cosas comienzan a complicarse en nuestras vidas. Se me van poniendo de pie, hermanos, les voy a agradecer porque ya vamos a ir terminando. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13. Y dice así, hermanos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí tenemos la oración del Padre nuestro. Comienza con: hágase tu voluntad, véngase tu reino, y comienza todo lo demás. Perdónanos con perdonar todo lo demás. Pero entre esa oración que el Señor habló, sería bueno estudiar un poco de eso también más adelante. Entre todo eso debemos pedir al Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De todos los males que hay en el mundo. O hasta pueden llegar las personas y decir: es que esta enfermedad que tienes es una enfermedad sobrenatural, es una enfermedad causada, es un hechizo, esto que tienes debes buscar solución en otro lado menos en Dios. Hermano, dice la palabra del Señor que a quien debemos acudir es al Señor. Líbranos de todo mal, debemos decirle al Señor. Amado hermano, amada hermana, usted que ha estado estudiando estas enseñanzas, estas 6 o 7 predicaciones sobre el ocultismo, si algo usted ha aprendido, si en algún momento le dolió la palabra del Señor porque quizás en algún momento cometió ese error, o porque quizás estuvo a punto de hacer caso a alguien, te pido en el precioso nombre de Jesucristo, nunca tomes ese mal consejo para ir y consultarte con un brujo, con un hechicero. A quien debes acudir es al Señor. Y como les dije entre una de las predicaciones anteriores, si te vas a enfermar y al final te mueres, de todos modos algún día vas a morir. ¿Qué mejor es morir con esa fe en el Señor? Me gusta lo que dicen esas madres, esos padres: si yo me enfermo y me muero, nunca voy a dejar de confiar en mi Dios, me moriré creyendo en el Señor, me moriré con mi misma fe en el Señor. Amén. Yo me pongo de pie y aplaudo a ese hermano, a esa hermana. Pero hay cristianos que solo con un dolor de rodillas ya están queriendo ir con el brujo, con el adivino. ¿Qué clase de cristiano es así? ¿En quién está depositando su fe? Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que Él nos fortalezca y nos libre, como dice su propia palabra, que nos libre de todos los engaños del mundo o de Satanás. Padre celestial, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, vivimos en un mundo lleno de maldad. Cada vez más el pecado abunda en el mundo. Cada vez más, en palabras del apóstol Pablo, cada vez más las cosas van de mal en peor. Cada vez más, Señor, lo que tú llamas en tu palabra malo, ahora el mundo lo llama bueno. Oh Padre celestial, líbranos de todos los engaños de Satanás, del ocultismo, todo lo que encierra la magia, la hechicería, la brujería, la adivinación y todo lo que hemos estudiado, Señor, durante estas semanas. Señor, ayúdenos a confiar solo en ti. Ayúdenos a agarrarnos de tus manos. ¿Cuántas personas son capaces de ir con los brujos, con los hechiceros, pagar dinero con tal de que salve su vida? Pero tu palabra dice también, Señor, que hay de aquel que va con estas personas para salvar su vida y que la perderá porque está vendiendo su alma al diablo, a Satanás. Pero feliz aquel que muere por su fe en ti, esa persona será salva. Oh Señor mi Dios, gracias te damos por tenernos aquí. Ayúdenos, Señor, hoy, mañana y siempre para hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor, a agarrarnos
caminar siempre junto contigo. Queremos apropiarnos de esas palabras de la oración del Padre nuestro. Líbranos de todo mal. Protégenos, Señor. No hace falta aquellos que pueden llegar y dar malos consejos, que es mejor ir a consultarse con el brujo, con el hechicero. Es como diciendo, Señor, que tú no tienes poder, cuando realmente tú eres el que tiene el poder máximo. Tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdenos, Dios, fortalécenos en tus poderosas manos. Nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén.